Perfecto. Bien, buenas noches. Como siempre, agradezco la invitación de mis colegas salvadoreños a compartir estas ideas eh, sobre investigación clínica y de alguna manera lograr generar ese lenguaje común tan necesario que se hace, no solo para investigar, sino que también para poder leer, poder discriminar las mejores intervenciones en medicina, poder tutorear a los residentes o a los tesistas. Eh, y como hemos dicho, esto no pretende generar gente dedicada o enfocada exclusivamente a la investigación, pero sí dar ese pie necesario como para poder discriminar en algunos puntos en que el mundo se ha ido poniendo de acuerdo en relación a la investigación clínica. Voy a hacer un pequeño repaso de la vez anterior. Dijimos que un diseño de investigación es la planificación que uno hace a priori para responder una pregunta de investigación con el objetivo de optimizar el uso de recursos y reducir al máximo el error, ¿ya? El primer camino siempre es formular una pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación, cuando uno la transforma en una proposición, se transforma en nuestra hipótesis de trabajo. Luego revisamos más o menos las 4 etapas básicas del desarrollo de un proyecto de investigación: la fase conceptual, la fase de planificación, ¿cierto? Luego, cuando uno recolecta datos, la fase empírica o de terreno, y la fase interpretativa, que es aquella en la cual uno ya con los resultados en la mano puede efectivamente determinar su aplicabilidad, su generalizabilidad, y poder divulgar, ya sea en congresos o en manuscritos de revista. En todo este círculo hay una etapa, cuando uno ya terminó la fase conceptual, que es seleccionar el mejor diseño para responder mi pregunta de investigación. ¿Cómo se elige ese mejor diseño? Ya lo habíamos dicho: lograr responder la pregunta usando la menor cantidad de recursos y garantizando al máximo la validez y la confiabilidad. Luego hablamos muy rapidito de lo que era esa era una hipótesis de trabajo, o hipótesis clínica, la anterior. Pero luego está lo que se le llama hipótesis estadística, en la cual la H1 o hipótesis alterna es la hipótesis de trabajo del investigador, y existe aquella que la niega, digamos, o que va en contrapartida a la hipótesis del investigador, que es lo que se llama la hipótesis nula. Y siempre que nosotros hagamos una prueba de hipótesis, esto consiste no en probar mi hipótesis, sino que en rechazar la hipótesis nula, en términos estadísticos. Luego hablamos muy rapidito de lo que era error tipo 1 y error tipo 2, y el error tipo 1 es cuando yo rechazo la hipótesis nula, es decir, afirmo que yo tenía razón en la hipótesis que propuse, cuando en realidad yo no tenía razón y lo que era cierto era la hipótesis nula. Y luego el error tipo 2, en el cual yo no logro encontrar lo que estaba buscando en circunstancias que yo tenía razón. De estos dos tipos de error, el error tipo 1 siempre es más grave porque establece una nueva asociación que se divulga y sobre la cual se sientan las bases de conocimiento, toma de decisiones políticas públicas. Otros investigadores inician o investigan a partir de dando eso como un supuesto. Luego vimos muy rápidamente que cuando existe una asociación real en el universo, cosa que yo nunca voy a saber, porque siempre trabajaré con muestras, puede que en el universo esté asociado y yo lo encuentre tal cual asociado, y eso está muy bien. Puede que en el universo no haya ningún tipo de asociación y yo tampoco lo encuentre, eso está muy bien. Pero si yo encuentro una asociación que no existía en un universo, estoy cometiendo error tipo 1, y si yo no encuentro una asociación que sí existía en el universo, estoy cometiendo error tipo 2. El error tipo 1
La probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, de yo probar mi hipótesis en circunstancias que yo estaba equivocada, yo nunca quiero que sea más allá de un 5% en medicina, es decir, no quiero equivocarme más de una vez cada 20. Y eso es lo que ustedes encuentran en los manuscritos como p-value o p-valor, la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, la probabilidad de yo decir, sí, yo decía que los hombres tenían más pelos rizados que las mujeres, y yo encontré que los hombres tenían más pelos rizados que las mujeres en mi muestra, con un p-value de 0,03. Es decir, yo tengo un 3% de probabilidad de haber encontrado que los hombres tienen más pelo rizado y haberme equivocado porque en el universo no era. O sea, si yo tengo un p-value de 20, o sea, de 0,2, tengo un 20% de probabilidad de que yo haya encontrado más pelo rizado entre los hombres, pero esto no sea real en el universo. Y por eso que uno acepta los p-valor como significativo por debajo de 0,05 o 5%. Luego dijimos que en los proyectos y en los diseños yo puedo mirar, tomar una fotografía estática, o puedo movilizarme a lo largo del tiempo, ya sea de manera prospectiva o retrospectiva. La segunda decisión que hay que tomar, si yo voy a observar un fenómeno, está claro que nadie puede observar un fenómeno sin influir en él, pero donde yo voy a estar influyendo, voy a estar observando, pero yo no voy a decidir sobre la variable de exposición, ni en términos de dosis, de tiempo de exposición, de fármacos, de nada. Y cuando yo solo voy a observar un fenómeno, se llama un estudio observacional. Cuando yo puedo manipular una variable, es decir, le doy un hipolipemiante a una parte de la población y yo establezco qué hipolipemiante es, en qué dosis, por cuánto tiempo, y el resto le doy un comparador. En ese caso, es un estudio experimental que yo manipulé la variable de exposición. Y en la clasificación general de los diseños de investigación clínica, hablamos de que hay investigación primaria, que es toda esta que está en diferentes tonos de azul, que es aquella que se desarrolla directo sobre grupos de seres humanos. Y luego está lo que le llamamos investigación secundaria o síntesis de evidencia, donde tenemos las revisiones sistemáticas, los scoping review, los mapas de brecha, las revisiones sistemáticas vivas, los overviews de revisiones sistemáticas. Diseño de investigación secundaria entiendo que lo van a ver con otros profesores, por lo tanto yo no voy a entrar en ese diseño y me voy a centrar en los estudios primarios, ¿ya? Perdón, entonces en los estudios investigación primaria tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Los descriptivos tienen como característica que no suelen tener grupo control, no tienen un análisis estadístico, suelen no estar controlados. Lo más habitual es que no haya una hipótesis a probar, o sea, no hay una prueba de hipótesis, a diferencia de los analíticos, donde normalmente se realiza un análisis estadístico y uno puede inferir, ya sea con estadística inferencial paramétrica, es decir, para establecer una asociación en la población, o con estadística no paramétrica, que se refiere básicamente a mis datos, pero uno puede realizar un análisis estadístico. Y en los analíticos tenemos los estudios observacionales y los estudios experimentales. Y en los observacionales nosotros, la sesión anterior, estuvimos revisando aquellos estudios que se les llama exposición-resultado. Los estudios descriptivos, dijimos, miden variables y conceptos, generalmente de un grupo de pacientes, observados por un periodo muy corto de tiempo y no incluyen grupos control. En los diseños descriptivos están lo que se llama reporte de caso, o también se le llama caso clínico.
en que uno describe un caso clínico especial o particular. Hay series de casos, que generalmente son 5 o 10 pacientes a lo más. Hay estudios de corte transversal, aquellos llamados estudios de prevalencia, básicamente, donde uno en un corte transversal logra determinar la frecuencia de un fenómeno. Y luego están los estudios ecológicos o correlacionales, que son aquellos estudios que tienen o presentan los datos en forma de datos agrupados, es decir, tasas, proporciones, etc. Bueno, un reporte de caso, como les decía, describe un paciente o varios pacientes. Los reportes de casos son el 30% de los artículos originales en medicina, y hay uno describe detalladamente un caso único o varios casos. Son bastante útiles para identificar, ¿cierto?, patologías nuevas o emergentes o epidemias, ¿ya? Pero los reportes de casos no permiten probar hipótesis, ni menos hablar de causalidad. Luego están los estudios que se les llama correlacionales o también ecológicos, y son estudios que usan datos generales de la población para comparar frecuencias o tasas. Puede ser entre varios grupos en un solo momento o la misma población en diferentes momentos. Por ejemplo, pongamos una zona que tiene emanaciones de gases tóxicos, de material particulado en una determinada comuna. Uno podría hacer año a año, ¿cierto?, la emisión de material particulado versus la tasa de episodios respiratorios agudos en los habitantes, por ejemplo, ¿ya? Este es un estudio ecológico que se hizo con muchos países del mundo para ver tasas de cáncer colorectal y kilos de carne por consumo diario, en gramos. Bien. Luego, en los observacionales, hablamos de los estudios de corte transversal. Yo les dije que podían ser descriptivos si se refieren a dar una tasa o una prevalencia, pero también pueden ser analíticos cuando yo reviso más de dos variables y veo si están asociadas. Es decir, yo mido una exposición y un resultado al mismo tiempo. Los estudios de prevalencia, si son descriptivos, yo solo estoy contando aquí que 5 de 13 o 14 individuos tienen hipertensión, eso es un estudio de corte transversal descriptivo. Pero si yo luego mido cuántos de esos hipertensos son obesos y cuántos de los no hipertensos son obesos, pasa a ser ya un estudio en que yo voy a hacer una asociación estadística y por lo tanto se llama un estudio de corte transversal analítico. En el estudio de corte transversal no hay ningún tipo de seguimiento y uno evalúa un grupo grande de personas en una ciudad, en un colegio, donde sea, y luego ahí cuenta cuántas personas tienen la exposición y cuántas personas tienen el resultado, ¿cierto? Pero en un grupo grande, es decir, uno queda con la prevalencia exacta de ese grupo. Los estudios de corte transversal, como les decía, si yo mido una sola variable, son estudios descriptivos. Si se miden dos o más variables y se analiza su asociación, son estudios de corte transversal analítico. Ventajas de los estudios de corte transversal, que son más rápidos y más baratos. Desventaja es que no permiten establecer causalidad, no sirven para patologías de baja frecuencia, porque yo tendría que medir una población muy grande para encontrar los casos, y no permite predecir ocurrencias futuras. Otra característica es que no sirve para patologías que cambian muy rápidamente. A menos que haya toda la implementación. Por ejemplo, en este minuto, nosotros desde una universidad no podríamos hacer un estudio de corte transversal para COVID, pero los gobiernos, como tienen los sistemas de información en línea y al minuto, sí están haciendo diariamente un estudio de corte transversal para informarnos cuántos casos nuevos hay, cuántos casos activos hay, cuántos de los test son positivos, etcétera. Se hacen estudios de corte transversal diariamente. Bien, en la medida de asociación o la medida del efecto del estudio de corte transversal es el odds ratio.
Luego vimos los estudios de casos y controles. Y los estudios de casos y controles, lo importante acá es que uno selecciona la muestra cuando el desenlace ya se ha producido. Por lo tanto, uno parte de los enfermos o quienes tienen el resultado y va a buscar hacia atrás la exposición, ya sea en la historia, en la memoria de los pacientes, en las historias clínicas, etcétera, 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 y va a comparar los antecedentes de exposición que uno encuentre entre los pacientes enfermos y los pacientes no enfermos, o entre aquellos que desarrollaron la condición y los que no desarrollaron la condición. En un estudio de casos y controles, el día de hoy, yo selecciono personas que ya están enfermas, las voy a parear con personas que no tienen la enfermedad o desenlace, y voy a ir a buscar hacia atrás, retrospectivamente, cuántos de ellos estaban expuestos a la asociación de mi interés, y ya sea, como les decía, retrospectivamente. ¿Ya? En los estudios de casos y controles, como yo seleccioné los enfermos y yo los parié, no me queda la prevalencia exacta. A diferencia de un estudio de corte transversal, que yo me quedo con no sé, una ciudad completa o un colegio, y yo digo, ya, tengo un 9% de hipertensos. En el estudio de casos controles yo tendría probablemente 50% de hipertensos, 50% no hipertensos, porque yo defino la prevalencia al seleccionar los casos. Estudio de corte transversal no, yo cuento cuántos hay. Los casos y controles son baratos, pero son muy dependientes de la calidad de los registros, por lo tanto son susceptibles de sesgos. ¿Ya? La gran utilidad de los estudios de casos y controles son las enfermedades de baja frecuencia. Son muy útiles con las enfermedades de baja frecuencia, porque si no, resulta muy difícil encontrar los casos, si que la frecuencia es baja. ¿Ya? Bien, no sé si hay dudas hasta acá. Esto fue un repaso rapidito de lo que vimos la vez anterior. ¿Hay dudas? ¿No? No, está claro. No. Perfecto. Entonces nos vamos a ir al siguiente diseño. Este es el ejercicio que hicimos la vez anterior, y nos vamos a ir a los estudios de cohorte. Cohorte viene del latín, de un término que se llama cohors, que viene del militarismo romano. ¿Y por qué del militarismo romano? Un estudio de cohorte es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal, sea hacia lo prospectivo o hacia lo retrospectivo, donde los grupos que componen los grupos de estudios los voy a seleccionar en función de la exposición y no en función del resultado, como en el caso de los casos y controles. El militarismo romano es una legión cohortal, se llama. Una legión, que esto es una legión, son 10 cohortes. Cada una de estas es una cohorte. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, digamos, en el militarismo romano se componían por centurias, que esto es una centuria, es decir, 100 soldados a cargo de un centurión. Entonces, cuando yo tenía 6 centurias, ¿cierto? Perdón, déjenme que no logro. Ahí. Cuando yo tenía 6 centurias, es decir, 600 soldados a cargo de 6 centuriones, eso se le llamaba una cohorte militarismo romano. Entonces, ¿cuál era la condición? Se definía, ¿cierto? Las cohortes se les definía un destino, es decir, uno podía mandar una cohorte o 2 cohortes quizás a Grecia o a Atenas, digamos, y podría haber mandado 2 cohortes a Turquía. Y marchaban las centurias, digamos, a cargo de un centurión,
Y concluidas las batallas, el centurión contaba cuántas personas murieron de esta cohorte de 6 centurias. Y se sacaban las cuentas y luego se informaba. El concepto es el mismo. Aquí el factor de exposición es si esa cohorte fue destinada a Atenas o fue destinada a Turquía, a una guerra. Y el concepto de las bajas, en este caso, al final de la guerra o después de las batallas más bien, se contaba cuántas personas habían fallecido o cuántas personas estaban heridas de esa centuria. Y eso determinaba que había un factor de exposición, que era el territorio hacia donde había sido enviada esa corte, y había un resultado, que eran las bajas, o sea, las muertes y los heridos. De ahí salió el concepto de que cuando uno tiene un grupo cautivo que comparte una condición de exposición, se le puede seguir a lo largo del tiempo e ir contando los eventos que se producen, el evento de interés de uno. Ejemplo, ustedes son la cohorte 2021, ¿cierto?, de la Asociación de Cirujanos Salvadoreños. Nosotros aquí no estamos con un régimen así estricto de reprobar personas o suspender estudiantes, pero si ustedes fueran un curso de doctorado o una carrera exigente, podrían tener bajas a fin de año, o podrían tener estudiantes premiados, o podrían tener estudiantes que abandonan, podrían tener estudiantes que repiten las asignaturas. Esos son los eventos, y uno puede definir cualquier evento que quiera. Entonces, es un concepto que se usa mucho, por ejemplo, en las acreditaciones en educación. Uno dice, ya, la cohorte 2021 que entró a la carrera de medicina tuvo una tasa de graduados de un 90%. Y el concepto es el mismo, es decir, uno recluta una cantidad de personas que comparten una característica común, que en este caso sería la exposición, que solía ser hacia donde fueron destinados como guerra, pero hoy día esa característica común puede ser cualquiera. Y luego se cuentan los eventos. Debo aclarar que los eventos pueden ser eventos positivos o negativos, es decir, si ustedes están midiendo la tasa de graduados en una cohorte, esos son eventos positivos. O si ustedes quieren tomar, por ejemplo, la cohorte de todos los niños con síndrome de Down que nacieron en un país y saber cuántos de ellos caminan al año, el lograr caminar es un evento positivo, pero a mí me puede decir de esa cohorte cuántos son para caminar. Es decir, pueden ser eventos de cualquier tipo. El concepto es, se reclutan a los participantes a partir de la exposición común, se les sigue durante un periodo de tiempo y se cuentan los eventos cuando los participantes han cumplido el tiempo que se define. ¿Ya? Entonces yo sigo un grupo de sujetos con características comunes esperando lo que se le llama resultado de interés. El objetivo es asegurar que la aparición del resultado de interés difiera entre los expuestos y los no expuestos. Y luego yo compararé la frecuencia con que aparece esta respuesta, le llamamos evento o le llamamos outcome, generalmente se le llama eventos cuando son cohortes longitudinales. Los estudios de cohorte tienen muchos usos para probar hipótesis de causalidad, aquí hay un seguimiento en el tiempo, para medir la incidencia de una enfermedad, nos puede servir también para estudiar la historia natural de una enfermedad, para explorar el efecto de exposiciones de baja frecuencia poblacional. Así como yo les dije que los estudios de casos y controles son el diseño perfecto o ideal para para los desenlaces de baja frecuencia, los estudios de cohorte son el diseño ideal para las exposiciones de baja frecuencia. Ejemplo, si yo quiero estudiar el efecto de la radiación sobre los seres humanos, yo no puedo hacerlo experimentalmente por motivos éticos, no puedo irradiar a la gente.
Es difícil hacerlo a través de estudios de casos y controles porque probablemente los eventos son, no es tan fácil encontrar quién estuvo expuesto a radiación. Pero es ideal un estudio de cohorte. Por ejemplo, ahora entiendo que hay una cohorte de Fukushima, de la gente que quedó con niveles elevados de radiación de, luego del terremoto del 2011 en Japón. Hay una cohorte de Chernobyl, o sea, hay cohortes en Chile, tenemos una cohorte en una zona que tiene niveles elevados de arsénico. Para estudiar daño es el diseño ideal, porque yo puedo seleccionar lugares que están expuestos a daño poblacionalmente. Y además, para estudiar daño, yo no puedo hacerlo experimentalmente por motivos éticos. Entonces, no puedo, por ejemplo, si quiero saber el efecto del tabaco sobre los fetos, no puedo poner a las embarazadas a fumar, pero sí puedo observar y reclutarlas en una cohorte, aquellas que ya de manera natural fuman durante el embarazo. Bien. Entonces, el diseño es que hoy yo tengo gente que no tiene ningún factor de exposición, gente que tiene un factor de exposición, ¿cierto? Que si volvemos al militarismo romano, podría ser que se dirigen a Atenas o se dirigen a Turquía, y en el futuro, ¿cierto? Yo voy a cantar cantidad de eventos. Puede ser eventos positivos o eventos negativos, como les decía antes. Y voy a tener un seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? La ventaja es que los expuestos y los no expuestos son comparables. Perdón. Ya. ¿Qué me pasó? Bueno. Los expuestos y los no expuestos son comparables, ¿cierto? Yo obtengo bastante información sobre el curso del tiempo del desarrollo del resultado, incluyendo los efectos tardíos. Puedo evaluar más de un resultado y puedo evaluar exposiciones de baja frecuencia, como lo que yo les decía, ¿cierto?, de Chernobyl. Es muy difícil que yo pueda lograr en los antecedentes o en la memoria de las personas saber si pasaron por un lugar que estaba con niveles de radiación elevados, pero sí yo puedo tomar a todo el pueblo que habitaba Chernobyl en el momento del desastre nuclear y seguirlos en el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que yo en la primera clase de ética les hablé de la cohorte de Tuskegee, que era esta cohorte que se siguió desde el año 39 hasta el año 70 y tantos, 79, en Estados Unidos, que fue una transgresión ética porque se siguió en personas con sífilis y se les hizo pasar a la sífilis secundaria y terciaria sin tratamiento a la población negra, en circunstancias que ya conocíamos desde la década del 40, la penicilina. ¿Se acuerdan de la cohorte de Tuskegee que conversamos? Sí. Bueno, ese es un estudio de cohorte en que se seleccionaron y el factor de exposición era haber contraído sífilis. Puede que si alguno de ustedes se dedica a cardiovascular, conozcan la cohorte de Framingham. ¿Alguien la conoce? La de Framingham es la que llevó a los resultados de los factores de riesgo de Framingham. Exacto. De hipertensión, fumado, colesterol. Exacto. La cohorte de Framingham empezó a seguir en los años 55, más o menos, entre 55 y 60. Y el pueblito de Framingham es un pueblito muy pequeñito, de 60.000 habitantes o algo así, o ahora debe tener 100.000, cuya única condición especial es que está muy cerca de la Escuela de Medicina Harvard en Nueva Inglaterra. Entonces, en la Escuela de Medicina Harvard decidió reclutar a todo este pueblo, digamos. Y se reclutaron alrededor de 60.000 personas, que ellos además tenían la característica que era un pueblo que tenían un sistema de salud unificado, me parece que era del Estado, entonces era muy fácil registrarlos a todos.
se les registró todos los datos demográficos de educación, peso, talla, se les hacían registros, no sé si eran al principio mensuales, me parece que después eran semestrales, y esa cohorte ya lleva casi 60 o 70 años de seguimiento. Por ahí, por los años 80, esta cohorte de Framingham se hizo un análisis, por ejemplo, como ya se tenían los datos de todos, se analizó y se tenía toda la tasa de muertos y de eventos cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, se calculó cómo era la tasa de eventos cardiovasculares en aquellos que estaban expuestos a niveles elevados de colesterol versus personas con niveles bajos de colesterol. Eso en un principio como colesterol en general. Luego, como esta asociación no era tan evidente, apareció el tema de la paradoja francesa, que los franceses, consumiendo grandes cantidades de grasa, ¿cierto?, tenían una tasa muy baja en relación a Estados Unidos. Se empezó también a ver qué pasaba con las LDL y las HDL, y posteriormente qué pasaba con las LDL oxidadas y las LDL reducidas. Entonces uno puede, teniendo los datos de estos 60.000 sujetos, decir, ¿qué pasa con la cohorte de personas obesas? ¿Tienen más o menos eventos cardiovasculares? ¿Qué pasa con la cohorte de personas que tienen un perímetro abdominal por encima de 100, me parece que son los hombres? O sí, creo que es 100. Entonces, y a partir de ahí, todo lo que sabemos de perímetro abdominal, tasa de LDL elevada, triglicéridos elevado, todo eso viene del conocimiento que se generó de la famosa cohorte de Framingham. En ese minuto el factor de exposición inicial era solamente pertenecer al pueblo de Framingham y tener un sistema de salud que permitía registrarlos a todos. Pero posteriormente, al tener los datos de todos ellos, uno puede definir las cohortes ex post. O sea, uno puede decir, ¿qué pasa con la cohorte de las mujeres? ¿Qué pasa con la cohorte de los sedentarios versus los que hacen más de cierta cantidad de ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera? Bien, ¿qué desventajas tienen los estudios de cohorte? Es muy frecuente que se hagan en trabajadores, muy frecuente. Si ustedes pueden haber escuchado el estudio de los médicos. Nosotros estuvimos expuestos durante casi 50 años en que se sabía que si uno iba a un policlínico de gente que trabajara en cáncer pulmonar, recibía muchos más fumadores, ¿cierto?, que en otros tipos de policlínicos. O sea, eso permitía saber que había una asociación entre fumar y cáncer pulmonar. Sin embargo, como esto era a través de estudios de corte transversal o a través de casos y controles, las tabacaleras se defendían diciendo que no se había demostrado la causalidad, solo se había demostrado asociación. Y por lo tanto, tuvimos que esperar en la cohorte de los médicos, en que se reclutaron, no me acuerdo en este minuto la cifra, pero eran más de 50.000 médicos, que fumando, entre los fumadores y no fumadores, se determinó que existían más casos de cáncer pulmonar. Luego también está la famosa cohorte de las enfermeras, que todavía está, la cohorte de las enfermeras está desde los años 50, igual que el Framingham, y todavía están en seguimiento esas mujeres. Se han ido ingresando otras, qué sé yo, pero la cohorte de las enfermeras sigue vigente. Y eso ha permitido, ha dado muchas luces de muchas cosas. Pero al tener características comunes que tienen que ver con su desempeño, es diferente, porque ustedes entenderán que es diferente que un médico se dé cuenta de que tiene posiblemente síntomas o signos de un cáncer pulmonar a una persona, ¿cierto?, que vive en la montaña y va a bajar a la ciudad o a un hospital cada 2 meses o cada 6 meses, ¿cierto? Lo segundo, que las mediciones pueden ir cambiando a lo largo del seguimiento. O sea, el cáncer pulmonar, cuando yo era estudiante, se tomaban radiografías de tórax, luego vinieron las resonancias, los TAC, etcétera, etcétera, etcétera. En las cohortes pueden influir las variables confundentes.
son lentas y son caras las cohortes cuando el seguimiento es de mucho tiempo, ¿cierto? Son poco eficientes cuando el outcome es de baja frecuencia, porque uno tiene que tener una población muy grande y seguirla durante años para que le aparezca un caso, ¿cierto? Y los métodos de diagnóstico, como les decía, pueden variar en el tiempo. Este es una publicación del año, no lo tengo acá, pero debe ser como de los 80, porque, no, hasta el 88, esto debe ser como de los años 90, que fue la publicación que definió la asociación entre antecedentes familiares, edad y riesgo de cáncer de mama. Y había 117.988 mujeres incluidas en el estudio de las enfermeras entre 30 y 55 años, que se les realizó seguimiento del 76 al 88. Pero como les digo, todavía hasta hoy están en seguimiento las enfermeras y se encontraron 2.389 casos de cáncer de mama. Por supuesto que aquí hay algunos factores, ¿cierto?, que hacen que sea un poquito diferente a haber seguido una cohorte cualquiera en la población, porque una enfermera que se palpa un nódulo de mama probablemente esté con su diagnóstico y quizás con su cirugía dentro de pocos días después que lo encuentre, a diferencia, como les decía, de una persona de un área rural o personas con poco acceso a la salud. Por lo tanto, tienen esa desventaja, pero a la vez es fácil reclutarlas, ¿no? Como les decía, no, ya les había dicho esto, la ventaja que nos permite calcular directamente el riesgo relativo, porque permite hablar de causalidad, no solo de asociación. Uno puede medir las incidencias porque está siguiendo a lo largo del tiempo, puede establecer de una manera más clara la relación entre la exposición y el resultado, más clara que en el caso de los casos y controles. Nos sirve para estudiar exposiciones poco frecuentes, como les decía, por ejemplo, la exposición a arsénico, que sería muy difícil encontrarla a través de la memoria de las personas o de las historias clínicas, y puede evaluar los efectos de algunos factores de riesgo sobre varias enfermedades. O sea, si yo estoy evaluando los niveles de LDL, me sirven para ver sobre la tasa de infartos, de trombosis, de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Las desventajas son lentos, requieren muestras grandes, son muy caros, no sirven para desenlaces poco comunes, para eso el diseño especial es específico. ¿Cuál es? El mejor estudio para outcomes poco comunes, ¿cuál es? ¿El mejor diseño? Los pillé distraídos. ¿Cuál es el mejor diseño para estudiar enfermedades poco comunes? Es Caso control. conjunto de casos. Exacto, casos y controles, sí. Porque en una cohorte a lo mejor voy a tener 100.000 personas reclutadas y voy a encontrar un caso, ¿cierto? Puedo tener pérdidas durante el estudio también en las cohortes, y los cambios de método de diagnóstico también pueden incluir sesgos, ¿no? La medida de asociación, aquí se puede usar directamente el riesgo relativo. Aquí les dejé una infografía para las cohortes, un estudio observacional, longitudinal, analítico, en el cual a partir de una exposición, ¿cierto?, que ocurre sin intervención de los investigadores, se realiza un seguimiento para evaluar diferencias en relación a los desenlaces de interés. Ya hemos mirado los estudios de cohorte, ¿cierto? Y finalmente los estudios experimentales, que yo entiendo que los van a ver más en detalle, pero es importante decir que siempre los resultados en la aplicación de cualquier intervención tienen algún grado de incertidumbre, y el mejor diseño para evaluar terapias o intervenciones es el ensayo clínico aleatorizado, ¿ya? Los ensayos, existen algunos que se llaman fase 1, fase 2, fase 3, que son los más frecuentes que nos lleguen, ¿cierto? Porque suelen ya estar aleatorizados, prueban efectividad. Los fase 4 son básicamente para farmacovigilancia, o la vigilancia cuando ya
las intervenciones están comercializadas. Y los 1 y 2 son internos, ¿cierto? Para ver toxicidad, eficacia y dosis. Los ensayos pueden ser de superioridad, cuando yo quiero probar que una intervención es mejor, entonces mi delta es la diferencia mínima para establecer que una intervención es mejor que otra, y ensayos de equivalencia, que son cuando ya existe alguna intervención en el mercado y yo quiero probar que la mía es equivalente, pero por ejemplo a un menor precio, y ahí mi delta es la diferencia máxima que yo voy a aceptar para indicar que son clínicamente similares. En un ensayo, lo clásico y la situación ideal es que yo tenga una población, la aleatorice a recibir la intervención en prueba o a recibir un comparador, no digo placebo porque yo puedo comparar solamente contra lo mejor disponible. Voy a administrar estas 2 intervenciones, a lo largo del tiempo voy a evaluar el resultado, voy a analizar y generar conocimiento y voy a divulgar esos resultados. Esa es la situación ideal, pero en el camino pueden pasar muchas cosas. Básicamente se me puede sesgar mi estudio, es decir, tener un error sistemático debido a mi diseño. Para eso, digamos, para evitar eso, por ejemplo, voy a evitar que haya un sesgo en la selección de los individuos, aleatorizando, ¿cierto? Que sea totalmente, que cada individuo tenga la misma probabilidad de caer en la intervención de prueba o en el comparador. Luego voy a enmascarar a mi paciente, que no sepa qué es lo que recibe. Voy a enmascarar al personal de salud que no sepa qué intervención recibió el paciente, y voy a ocultar la secuencia de qué le toca al paciente siguiente para que el médico no sepa. Luego, también, y esto es muy importante, voy a enmascarar a la persona que va a definir el outcome. Es decir, si yo estoy probando un antibiótico para neumonía, el radiólogo que va a analizar de pulmón y va a decir si esa neumonía se resolvió o no se resolvió, no puede saber si el paciente recibió la intervención en prueba o recibió el comparador, ¿ya? Eso se llama enmascarar al asignador de eventos. Luego, y esto es muy, muy importante en los outcomes que reportan los pacientes, es decir, si yo estoy midiendo calidad de vida, depresión, dolor, cualquier outcome que es reportado por los pacientes, es vital que el asignador de eventos no sepa. Si está midiendo los ml de sangre que perdió en una cirugía o está midiendo mortalidad, no hay manera de confundirse, pero para los outcomes que tienen que ver con lo que informan los pacientes es muy importante. Luego hay el sesgo que tiene que ver si yo tuve más abandonos en mi tratamiento que en el comparador, porque a veces cuando me abandonaron muchos pacientes en un brazo del ensayo, todavía tengo potencia estadística para hacer el cálculo, pero no tengo idea si esos pacientes se me fueron por efectos adversos o porque se murieron. Entonces se hace un análisis, lo que se llama un análisis por intención de tratar, que ya ustedes lo van a ver más en detalle probablemente. Y luego está lo que se llaman sesgos de difusión o reporte o diseminación, que tiene que ver con que a veces no reportamos los ensayos, y para eso, ¿cierto? Todos se registran en Clinical Trials o en cualquier otra plataforma. Siempre se revisa la consistencia entre el protocolo que se registró y el reporte que yo estoy mandando a publicar, ¿cierto? Y también hay algunas legislaciones para hacer que la gente informe efectivamente lo que quiso estudiar. Y esos son los experimentales solo humanismo, una definición básica, porque ya más en detalle lo verán después. Y aquí un detalle que es súper importante, creo que en algún momento lo mencioné, no hay que confundir nunca, nunca, nunca lo que es clínicamente relevante, ¿cierto?, de lo que es estadísticamente significativo. Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, en que yo en un ensayo clínico para reducir presión arterial
reduje 15 milímetros de mercurio, de 130 a 115, lo cual clínicamente es relevante, pero yo con 10 pacientes, mi p-value era mayor de 0,05. Entonces, este estudio, siendo clínicamente relevante, no es estadístico significativamente. Por el contrario, si yo tengo 1000 pacientes, una reducción de 130 a 128, que no tiene ninguna importancia ni relevancia clínica, me va a salir significativa. Esto es súper importante y lo saben muy bien, por ejemplo, la gente que trabaja en oncología, en que de repente se calcula exactamente cuántos pacientes necesito para que un un citostático una quimioterapia me dé días de diferencia en la sobrevida que a mí me parezca estadísticamente significativo, ¿cierto? En resumen, los estudios primarios pueden ser sintetizados y agrupados en investigación secundaria, donde las unidades de investigación son básicamente estudios, publicaciones, ¿cierto? Termina en último término expresándose en seres humanos, pero yo no trabajo directamente con los seres humanos. Los estudios ecológicos o correlacionales usan como unidades de investigación datos agrupados. Luego, los estudios descriptivos no tienen hipótesis ni grupo control. Los reportes de casos, series de casos pueden aportar información relevante para enfermedades emergentes. Los estudios de caso y control y los diseños transversales solo permiten demostrar asociación y su estimador correcto es el odds ratio. Los únicos estudios donde puedo probar causalidad son los estudios longitudinales prospectivos, es decir, las cohortes y los ensayos clínicos, y ahí el estimador correcto es el riesgo relativo, porque efectivamente hablamos de riesgo o probabilidades y no solo de asociación. Los estudios de caso y control es el diseño ideal para los desenlaces raros, poco frecuentes. Los estudios cohortes son el diseño ideal para exposiciones poco frecuentes. El mejor ensayo para probar intervenciones es el ensayo clínico aleatorizado. Y hay que tener en cuenta que todos los diseños de estudio son potencialmente imperfectos, ninguno es perfecto. No existe un diseño perfecto de un estudio, por lo tanto es súper importante comprender las limitaciones específicas y las ventajas de cada diseño, y eso lo tengo que luego cruzar con mi pregunta de investigación y los recursos con que cuento. Y lo más importante, ningún tipo de análisis estadístico rescata un estudio cuando yo lo diseñé mal. Bien, eso es. Les quería plantear como ejercicio, se los dejo planteados, porque estamos como casi en el tiempo. Si quieren lo discutimos rapidito, pero se los voy a dejar planteados. La vez anterior hicimos, si yo quería estudiar la posible asociación entre la exposición a arsénico en una zona minera, ¿cierto? Y la aparición de cáncer de vejiga, yo les dije que plantearan de una manera resumida cómo estudiarían esta asociación a través de un estudio de casos y controles. La manera de plantearla, la voy a decir yo ahora, a pesar de que la vez anterior también lo hicimos, es tomar los casos, es decir, partimos por el outcome, por lo tanto tomo ya las personas con cáncer de vejiga, las voy a parear con el mismo número, a veces se parea 1 a 2, pero lo normal es 1 a 1, con el mismo número de personas sin cáncer de vejiga, y luego yo me voy a ir a la memoria de esas personas o a las fichas para ver si estuvieron expuestas a arsénico. Para plantearlo, ¿cómo se estudiaría a través de un estudio de corte transversal? Yo voy a tener que tomar una población X, grande, y ahí voy a contar todos los casos que tengo de cáncer de vejiga. Y luego voy a analizar la proporción de personas que tuvieron expuesta a arsénico en esos casos de cáncer de vejiga y en los que no tienen cáncer de vejiga, para poder hacer una diferencia en la proporción de casos en los que están expuestos
perdón, en la proporción de expuestos en los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. ¿Ya? Ahí yo voy a quedar en esa población grande con la prevalencia real de cáncer de vejiga, porque estoy tomando una población y por lo tanto, si la prevalencia es 2% y yo tengo 10.000, tendré 200 casos, ¿no? Luego planteé de manera resumida cómo estudiaría esta asociación a través de un estudio de cohorte. Esto se haría yendo a una zona donde uno tiene certeza que la gente está expuesta al arsénico y las iría siguiendo a lo largo del tiempo hasta que vayan apareciendo casos de cáncer de vejiga. Los iría controlando semestralmente o anualmente, como se define en un protocolo, pero yo tengo que ir registrando la aparición de cada caso de cáncer de vejiga. ¿Cómo se plantearía estudiar esta asociación a través de un estudio experimental? Yo tendría que aleatorizar a una población a recibir arsénico o recibir un placebo e ir viendo si se producen diferentes casos de cáncer de vejiga en la población que se le dio arsénico y la que no se le dio. Pero como esto es un resultado que tiene que ver con daño, no se puede hacer a través de estudios experimentales, ¿cierto? Obviamente, por motivos éticos. Por lo tanto, ¿cuál, me dicen ustedes, es el mejor diseño para estudiar esta asociación de los 4 diseños que yo les pasé? Casos controles podríamos utilizar. Se podría usar caso controles si fuera baja la prevalencia de cáncer de vejiga, sí, efectivamente. Pero ustedes, ¿cuál creen que sería el mejor diseño? Si yo no tuviera limitación de recursos. El corte. Sería el de cohorte. Corte transversal. Exacto. Un estudio de cohortes es el ideal, porque la exposición al arsénico no es tan frecuente y yo aquí elijo en base a la exposición. Y yo elijo una cohorte en una zona donde el agua tiene arsénico, o en una zona donde la gente está irradiada, o en una zona donde hay exposición al plomo, y lo sigo, ¿ya? El mejor diseño para estudiar daño son los estudios de cohorte. No puedo a través de un experimental por motivos éticos, y los otros 2 solo me van a permitir establecer asociaciones. ¿Ya? Ok. Bien, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco mucho la atención y atenta si hubiera cualquier duda o si puedo ayudar en algo. Muchas gracias, Evita. Muy buena exposición de los estudios analíticos. Los estudios analíticos son muy poco usados acá en mi país debido a que nunca han sido enseñados en la universidad, ¿verdad? Entonces ese ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en la difusión, aún en la lectura de ellos mismos. Espero que con esta introducción el día de la vez pasada y ahora les haya quedado por lo menos el glosario, como bien decía Eva, de cuáles son los nombres de los estudios analíticos, cuáles son las diferencias entre ellos, cuáles son la oportunidad de cada uno de ellos, para qué tipo de pregunta hacerse. Y también, como ya mencionó, que las otras 2 clases van a ser sobre ensayos clínicos. Así es que si hay preguntas, las pueden hacer en el grupo de WhatsApp, entonces las podemos pasar a Evita, o cualquier otro comentario. Algunos compañeros estaban también discutiendo la posibilidad de hacer foros de preguntas. Si tienen esa inquietud y lo quieren hacer, con gusto, ocupemos el chat que tenemos ahí, no solo para darnos los horarios, sino también como foro, y pasarles a los respectivos profesores las preguntas también en caso que ustedes quieran explicaciones más largas. Así que abro eso. Agradezco nuevamente a Evita, agradezco toda su dedicación, su explicación, el honor de que tenemos nosotros de contar con ella encima a estas horas de la noche, esperando que pues allá en Sudamérica todo pues esté pasando mejor. Nosotros ahorita estamos en lo mayor punto, repunte de otra ola de COVID, pero aquí estamos.
¿verdad? Entonces, abrazos y muchas gracias, Evita. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Muy agradecida de la invitación. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, doctora, por el esfuerzo, de verdad, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, Buenas doctor. noches. buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Mm. Muchas